Gálatas. Salmo 117. Y vamos a leerlo completo. ¿Estamos ahí? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Lo leemos entero, no? ¿No hay problema? Ok. Dice, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre, inconmovible como el amor de Cristo. Aleluya. Precioso, ¿no? Y si bien es un salmo pequeño, dice mucho. De hecho, Dios cuando dijo fue hecho. No es necesario que Él diga muchas cosas para que lo que Él quiere que sea hecho. Y el tema de hoy se va a llamar el centro de la Biblia. ¿Por qué se llama el centro de la Biblia? Por muchas razones. Primero, este salmo está en el centro de su Biblia. Curioso, ¿no? Pero lo que dice el salmo es el centro de la vida de todo aquel que ha rendido su corazón a Cristo. Es el centro de la vida cristiana, de la palabra de Dios obrando en el ser humano para que su misericordia lo alcance y su fidelidad lo lleve para siempre. ¿No es eso lo que habla el Salmo? ¿Y qué va a hacer aquel que es alcanzado por la misericordia de Dios? ¿Cómo empieza el Salmo? Va a alabar al Señor, porque yo no merezco nada y Él me da todo. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Queremos hoy que hables de la manera que tú quieres, por medio de tu Espíritu Santo, en tu palabra a cada uno de nuestros corazones. Ayúdame a mí a ser fiel en decir lo que tú quieres decir, no otra cosa. En el nombre de Jesús. Amén. Desde el inicio de las Escrituras hasta el final de las Escrituras, vamos a ver la misericordia del Señor. Esto no es nuevo. No sabemos quién es el escritor del Salmo, ni tampoco la fecha en que se escribió, pero sí sabemos que está en el Antiguo Testamento. Pero desde el principio el Señor va a decir que va a proveer un Salvador, Génesis 3:15. Y va a hacer una promesa en Abraham, que fue lo que leímos en Gálatas capítulo 3, ¿recuerda? A Abraham fue dada la promesa que en su simiente serían ¿qué? Benditas, ¿quiénes? Tú y yo. Wow. ¿Y eso qué es lo que es? Un pacto. Y si es un pacto, ¿Dios lo va a cumplir? ¿Porque tú lo mereces? No. Porque grandes son las misericordias de Dios y su fidelidad es para siempre. Por eso es el pacto. ¿Se dan cuenta de lo que habla el Salmo, no? Es tremendo. Son pocas palabras, pero está el corazón del Señor completo ahí. Vemos entonces desde el principio en Abraham hasta Apocalipsis, en la visión que tiene Juan en el cielo cuando había una muchedumbre alabando al que es digno de alabar, al Cordero que fue inmolado, y dice que los que estaban ahí eran de toda nación, de todo pueblo, de toda tribu, de toda lengua. ¿Quiénes van a estar ahí? Tú y yo. Si es que has entregado tu vida a Cristo. Desde el principio de la Escritura hasta el final de las Escrituras y en el centro de las Escrituras, Salmo 117, gloria a Dios por su salvación. La redención o la promesa de la redención de Dios en el pecador. Isaías va a proclamar, este pueblo he creado para mí, eso dice Dios, mis alabanzas publicará. ¿Sabes lo que está diciendo ese versículo? Dios te creó, ¿no? Eso está diciendo, Dios te creó. Pero no solo eso, sino que Él además extendió su misericordia para alcanzarte. Y si no te ha alcanzado hoy, ruega al Señor para que te alcance. ¿Por qué? Porque Él te creó para eso. Para que nosotros publiquemos alabanzas al Señor. ¿Y qué significa publiquemos? Y es lo que vamos a ver un poco en el Salmo.
No solamente decir, Señor, te alabo, de tu firme amor, Jesús, y no sé lo que firme. No es lo que yo diga, sino dónde está mi corazón, y dónde está mi corazón, ¿qué es lo que está? Todo lo demás. Todo lo que yo hago, cómo yo tomo mis decisiones, siempre enfocado en alabar a Dios. Y es un tema que hemos escuchado 1000 veces, pero curiosamente es un tema que 1000 veces no cumplimos. Y es un llamado de atención. Porque tendemos a hacer las cosas que nosotros pensamos que están bien y no las que el Señor dice que son las correctas. Porque a veces, no sé si te pasa, a veces a mí me pasa, no me gusta lo que dice el Señor. Es complicado. Justo yo quería otra cosa, por un rato que sea. Después lo hago. ¿Dónde estoy alabando, Señor, ahí? Alabad al Señor, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Dios en toda la Biblia, y ya conversamos de eso, nos habla de la verdad por amor con poder. Solo Dios puede hacer eso, ¿no? ¿Dios miente? Antes bien sea Dios veraz, dice Pablo. Dios siempre, todo el tiempo, cada segundo y eternamente dice solo la verdad. ¡Wow! Por amor a ti y a mí, con poder, porque esa verdad cambia vidas y lo puedo hacer con muchas o con pocas palabras. Salmo 117, ahí tienes pocas. Ahora, muchas veces, o probablemente podamos predicar de nuevo este salmo. Esto es decir, pero ya lo predicamos. La verdad de Dios es más profunda de lo que nosotros pensamos y siempre, aún en un poco de texto, podemos aprender mucho del Señor y podemos entender cómo aplicar esa verdad a nuestra vida de distintas maneras según el Señor quiere en su tiempo, en tu vida y en la mía. Así que el próximo domingo, adivinen qué vamos a predicar. No, ahí vamos, no el Salmo 117. Pero sí podemos ir una y otra vez a la palabra descubriendo verdades del Señor. Ahí está nuestra vida. Y estos salmos son salmos de alabanza. De hecho, desde el Salmo 113, que parte diciendo alabad a Jehová, hasta el Salmo 118, que el Salmo 118 termina diciendo alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Lo mismo. Son salmos de alabanza, es una colección de salmos que se le llaman los salmos de aleluya, del jalel, el verbo en hebreo, y que muy probablemente se cantaban antes de cuando los judíos celebraban la Pascua. ¿Sí? Y alababan al Señor, ¿por qué? Porque Él les da la libertad de la esclavitud, recordando la Pascua allá en Egipto, la primera. Y nosotros alabamos al Señor porque recordamos cómo en Cristo nos da libertad de la esclavitud del pecado. Es la misma figura, exactamente la misma. Recuerden un texto allá en Mateo 26, cuando Jesús está con sus discípulos en la cena y se va a dirigir al monte de los olivos. ¿Y qué dice el texto? Cuando hubieron cantado el himno, se dirigieron al monte de los olivos. ¿Qué himno? Muy probablemente este salmo. Piensa en Jesús cantando con sus discípulos, alabad al Señor. ¿Quiénes? Naciones, todas, pueblos, todos. ¿Quiénes están cantando? Judíos. ¿Para que alabe quién? Naciones. El alcance de la misericordia de Dios a todas las familias de la tierra. Y ya entonces lo cantaban, aunque habían algunos judíos que pensaban que la salvación era solo para ellos. ¿Qué dijo el Señor? ¿Y qué estaba haciendo el Señor mientras cantaba este himno e iba al monte de los olivos? Iba a orar, porque él iba a morir, iba a cumplir el salmo, lo iba a consumar. ¡Wow! Entonces, cuando leas este salmo, un día tranquilo, en donde estés, piensa en eso. El Señor pronunciándolo, pensando en ti. ¿Te conmueve?
A mí se me pone la piel de gallina pensar algo de esa magnitud, que el Dios que todo lo puede, que se humilló más allá de lo que cualquiera de nosotros pudiera humillarse, sufriendo toda la ira por causa de nosotros, cantó pensando en nosotros, aleluya, wow, porque la misericordia es para nosotros y su fidelidad es para siempre. Pablo en Romanos 15 va a decir eso, que la salvación del Señor, la consolación del Señor, es para que todos nosotros unánimes glorifiquemos a Dios. Y la forma en que Él va a explicar esto va a ser con algunos textos del Antiguo Testamento, en algunos salmos, en Deuteronomio, y este salmo. Y va a repetir en Romanos 15:11, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Salmo 115, no a nosotros, Señor, sino a tu nombre sea la gloria por tu misericordia y por tu verdad. Misericordia y verdad. O fidelidad, si quieres. Lo mismo que está diciendo Salmo 117. ¿Por qué Dios nos recuerda por medio de estos salmos que nosotros tenemos que alabar al Señor? ¿Dios necesita nuestra alabanza? ¿O no? No, Dios está completo, Él no necesita nada. ¿Por qué entonces nos recuerda a nosotros que sí tenemos que alabarlo? Porque Él sabe que nuestro corazón se va a desviar y que necesitamos tener nuestro corazón, nuestros ojos, nuestra mente enfocada en el Señor, alabar su nombre para saber que, mereciendo todo lo contrario, Él nos puso ahí. Y cuando yo vivo día a día pensando que yo merezco condenación, merezco castigo, merezco lo peor de lo peor, sin embargo, Él me puso en Cristo, entonces voy a entender toda mi vida, todo lo que yo hago, todo lo que yo pienso, todo lo que yo decido, de una manera absolutamente distinta, conforme a la voluntad del Señor. Porque me debo todo a Él. Alabad al Señor naciones todas. Esa es la idea entonces de por qué se nos pide alabar, porque ese alabad es un imperativo, no es un mandato. Y es misericordia del Señor para que recordemos quiénes somos y qué es lo que Él ha hecho de nosotros. Cuál es la oferta que Él ha plasmado en el corazón de cada uno por medio de Cristo. ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros? Que intentamos darnos la gloria a nosotros, no al Señor, ¿no? Es que yo puedo, es que yo sé. Y si lo hago de esta manera, ¿no será mejor? ¿Dónde está el Señor ahí? Después lo veo, estoy yo primero. Yo lo estoy diciendo de esa manera, no lo expresamos con todas sus letras, pero lo hacemos. A veces sin pensarlo, porque es nuestra tendencia, está en nuestro corazón, engañoso el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿El de quién? El tuyo y el mío, todos. Todos somos pecadores. No hay nadie que esté alejado del pecado entre nosotros y entre todos aquellos que aún no creen en Cristo. ¿Y somos capaces de pecar en qué? En cualquier pecado, porque tenemos esa capacidad. Lo que no tenemos es que ya no somos esclavos del pecado. Pero el problema es que el poder del pecado sí sigue influyendo en nosotros y tenemos que aferrarnos al Señor, pedir ser dirigidos, controlados por el Espíritu Santo, ir siempre a su palabra para entender todas esas verdades que nos llevan a alabar su nombre, para no caer en lo que nos conviene y que no nos cuesta caer. Si nosotros nos glorificamos a nosotros mismos siempre, vamos a terminar mal. Lo que no sabemos es la fecha. ¿Por qué? Porque si yo no vivo para la gloria de Dios, voy a estar alejado de su bondad. Y si yo estoy fuera de la bondad de Dios, ¿qué tengo?
maldad, aunque no quiera verla. Porque el pecado se disfraza de algo que me hace disfrutar, aunque me parezca atractivo, es maldad. Y voy a terminar mal. Voy a vivir sin gozo, separado del Señor. Y si estoy sin gozo, ¿cómo estoy? Amargado o siempre con esa sensación de que algo me falta. No estoy satisfecho, tengo que buscar aquí, allá, necesito esto y esto otro. Y nunca voy a estar bien porque nada satisface el corazón del hombre, solo Cristo. ¿Qué otra cosa no voy a tener? Dios es amor, siempre decimos eso, ¿no? Y si busco mi propia gloria y no la del Señor, me alejo del amor de Dios. Y si no tengo el amor de Dios, ¿qué tengo? Tampoco voy a tener paz. ¿Se nos cuenta lo que dije, no? Amor, gozo, paz. ¿Le suena? Fruto del Espíritu, el carácter de Cristo. Solo si yo glorifico a Dios con mi vida todos los días desde que me levanto y cada hora tratando de buscar en Él, aún en que esté trabajando, aún si estoy tratando con mi familia, aún si estoy comiendo, lo que sea, dando gracias a Dios porque Él me hace vivir en todo lo que me está dando, o la idea siempre enfocada en el Señor, entonces voy a estar apartado de todo lo demás y voy a estar creciendo para tener fruto. Dios va a estar trabajando en mi corazón porque vamos a estar en comunión, porque voy a estar yendo su palabra, porque voy a estar orando todo el tiempo para que Él haga eso, porque voy a estar alabando al Señor porque grande es su misericordia y su fidelidad es para siempre. Salmo 117. Es chiquitito pero es poderoso, ¿no? Cuando nos olvidamos del Señor, o digámoslo derechamente, cuando nos apartamos, no nos gusta esa palabra, ¿no? Lo hacemos cada rato. Vamos a terminar mal. Piensa en Adán. ¿Adán se apartó del Señor o no? ¿Cómo vivía Adán en el Edén? Adán, Edén. ¿Tenía qué cosa? Todo. Y de lo que tenía, ¿cómo era lo que él tenía? Perfecto. ¿Había algo malo ahí? ¿Había algo que fallara ahí? Nada. ¿Y qué terminó haciendo Adán? Pecó. Y si él, estando en esa condición, pecó, nosotros, tú y yo, que estamos en un mundo de maldad, ¿tú crees que vamos a ser mejores que Adán? ¿Que necesitamos menos a Dios que Adán? ¿Crees eso? ¿Crees que puedes disfrutar la palabra cuando tú quieras y ya? ¿Y cantar gloria a Dios y andar como en modo automático tu vida cristiana? No, ¿cierto? Es una buena comparación a Adán. Nosotros siempre miramos a Adán como, oh, la embarró. Fue lo peor de lo peor. Porque él no, por causa de su pecado, ahí estamos nosotros en pecado. Y cuando decimos eso, estamos mirándolo como que él fuera inferior a nosotros. No. Nosotros somos inferiores a él. Porque nosotros nacimos, respiramos, y hasta que estemos en el cielo vamos a estar siempre rodeados del pecado. A diferencia de él. Él vio a Dios cara a cara. Nosotros no todavía. Necesitamos aferrarnos a Dios y la manera de hacerlo, o quizás la mejor manera de hacerlo es como nos dice el Salmo, alaba al Señor. ¿Por qué? Por lo que Él es. ¿Qué es lo que Él es? Conócelo, búscalo, aprende quién es Él en tu vida y qué es lo que hace en tu vida para alabarlo, porque no va a terminar haciendo ninguna otra cosa. Dios proveyó una solución para el pecado de Adán, ¿cierto? ¿Se acuerdan del tema de los sacrificios? ¿Y qué hizo el hombre? Llegamos hasta el capítulo 6 de Génesis y va a decir, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Qué hizo el hombre? Dios le dio una respuesta de misericordia. ¿Y qué hizo el hombre? Agrandó el pecado. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Y cuántas veces tú y yo estamos lo mismo?
pensando, no importa, el Señor me va a perdonar, como jugando con el tema. Pero vino juicio, ¿no? Y esa parte no nos gusta, ¿no? Saltemos esa parte. No. Dios castiga el pecado. De verdad. Porque Él es fiel. Él es justo. No puede pasar por alto el pecado. A no ser que entregues tu vida a Cristo. Y viene el diluvio, se salva una pura familia. ¿Esa familia conocía al Señor o no? Sí, obviamente que sí. Y terminan el diluvio, bajan del arca, hacen un sacrificio al Señor y seguimos avanzando en el texto. Bueno, ahí vemos como Noé también comete pecado, pero ya, no pasó mucho rato y ya está pecando. Wow. ¿Por qué nosotros vamos a ser mejores? ¿Por qué crees que tú no? Y llegamos a Génesis 11, donde el pueblo intenta hacerse un nombre. Vamos, hagámonos un nombre y construyamos una torre. ¿Por qué? Porque el mismo pecado de Adán y Eva, ¿no? Porque yo quiero ser como Dios. ¿Cómo se llama eso? Orgullo. El gran problema del hombre es el orgullo. Ese es el gran pecado que llama a todos los demás pecados. Soberbia. Y seguimos avanzando en la Escritura. ¿Y para qué vamos a seguir o no? Vez tras vez cómo el hombre peca, Dios aplica su misericordia y el hombre sigue pecando. El libro de Jueces le suena, ¿no? Y después pasamos a Crónicas, Rey, etc. Saltémonos un poco para que no veamos tan cruda nuestra vida y de repente llegamos a la primera carta de los Corintios en el capítulo 10. ¿Y qué hace Pablo? Nos recuerda todo eso. Porque no se nos tiene que olvidar lo pecadores que somos. ¿Y qué dice? Que el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Y cómo hago para no caer? Alaba al Señor. Esa debe ser tu vida. Alaba al Señor. ¿Cómo? Conoce al Señor. Porque Él quiere extender sobre ti su misericordia y su verdad, su fidelidad en ti es para siempre. Dios hizo un pueblo para publicar sus alabanzas. ¿Qué pueblo es ese? Israel. ¿Cómo lo hizo? En un pacto con Abraham. Abraham era israelita, ¿no? No, era de las naciones. Oh, a ti te bendeciré. Eso le dijo Dios a Abraham. Y vemos cómo entonces las naciones reciben la misericordia del Señor desde Abraham, si quieres, en este pacto. Y llama a este pueblo de Israel para publicar su verdad, para que todo el mundo conozca quién es Dios y que en Él hay redención, que Él es un Dios de misericordia y que su fidelidad es para siempre. Y eso es lo que dice el versículo 1, para alabar al Señor. ¿Y cómo sabemos que Dios hizo a su pueblo para eso? ¿Recuerdas cuando Jesús está hablando con la mujer samaritana? Vosotros adoráis lo que no sabéis, le dice. Cuando le pregunta dónde debía adorar, Jesús le dice eso. Vosotros adoráis lo que no sabéis, pero nosotros adoramos lo que sí sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. Porque este pueblo va a publicar las alabanzas del Señor. ¿Quieres escuchar una? La alabanza con mayúsculas, con letrero de neón del Señor. Porque de ese pueblo viene Jesús. ¡Wow! Adora al Señor. Porque Él creó ese pueblo para que sea alabado. ¿Recuerdas la historia cuando el pueblo de Israel va a entrar a la tierra prometida y tiene que derribar las murallas de Jericó? ¿Quién estaba en Jericó? Bueno, aparte de toda la gente que vivía en Jericó. Eran cananeos y había una cananea no judía que se llamaba Rahab. ¿Y qué dijo Rahab? Yo sé que ustedes vienen de parte de Dios y se arrepienten de sus pecados y creen en el Señor. ¿Por qué? Porque ese pueblo Israel estaba anunciando, o mejor dicho, Dios se estaba dando a conocer por medio de su pueblo. ¿Les suena conocida la figura hoy día, no? Cristo se da a conocer por medio de la iglesia. ¿Cómo?
porque la iglesia alaba al Cristo. Es lo mismo. Así es como Dios estableció su plan de redención y de propagación de su misericordia. Y es sobre esta promesa la que hizo en Abraham que brota el llamado a alabar en este salmo, en que Dios es grande en misericordia y su fidelidad es para siempre. Por lo tanto, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Porque Dios ha dado solución al drama humano. Y el drama humano es que no quiere a Dios. El ser humano solo se quiere a sí mismo. Pero Dios cambia eso para que un pecador como tú, como yo, pueda aceptar el amor del Señor, la misericordia. Porque dice, versículo 2, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Misericordia, la palabra en hebreo es hesed, es una palabra que se puede traducir como amor, pero como un amor fiel, un amor que no cambia independientemente de las circunstancias. No importa cuánto ataques al amor del Señor, el amor del Señor no cambia. Ejemplo, la cruz. Es un amor inmutable, es un amor para siempre. Y con ese amor Dios te ama. ¿Vas a alabar al Señor por eso, no? ¿Te das cuenta que tenemos que conocer un poco más y más del Señor cada vez? Para entender un poco más de cómo es su amor y su fidelidad. Y la fidelidad de Jehová es para siempre. Y la palabra fidelidad, gemet, en griego, en hebreo se traduce amén. ¿Le suena, no? Esa es la palabra. Y la idea es que esa fidelidad es una verdad, pero como una verdad de Dios, una firme verdad de Dios. ¿No era eso lo que estamos cantando recién o no? Es una verdad a toda prueba. Ahí es donde el Señor quiere ponerte, para que andes en su verdad. Y que andes en su verdad no significa que vayas caminando por la calle porque sabes que estás en su verdad. No, para que tu corazón se mueva según su verdad. Para que no decidas nada aparte de su verdad. Señor, estoy pensando tal cosa. ¿Qué es lo que tú dices en tu palabra? ¿Te glorificará esto? Primero voy al Señor porque yo vivo en su verdad. Esa es la idea. ¿Por qué? Porque su verdad es para siempre. Él es fiel. Por eso el Señor es digno de alabar. Israel sabía del llamado divino a esta extensión de su misericordia a todos los pueblos. Sabemos que citamos a Abraham, citamos a Rahab. Uno puede ver en varios textos, por ejemplo en Malaquías, como el profeta dice que todas las naciones ofrecerán ofrendas limpias a Dios. ¿Quiénes? Todas las naciones. Ellos sabían que no eran solamente ellos. Y lo cantaban. Los judíos cantaban esto. ¿Dónde? Salmo 117. Pero, como intentaron darse la gloria a ellos mismos, nosotros somos el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, nadie como nosotros, cambiaron la gloria de Dios por gloria humana. Que es lo mismo que hacemos nosotros, que ya lo dijimos recién. Y decimos, oye, estos israelitas sí que estaban mal, ¿cierto? Lo tenían todo. Y hubo orgullo en sus corazones y pensaban que ellos eran mejor que los publicanos. ¿Y nosotros no hacemos lo mismo? Probablemente no te compares con otro, pero en ti mismo tienes una visión de ti mismo tan alta que a veces la gloria de Dios queda chica. Suena raro decirlo, pero que quiero de alguna manera dibujar el punto o caricaturizarlo. ¿Por qué caemos? Por eso. Porque intentamos darnos la gloria a nosotros y se nos olvida que el único que merece alabanza es Dios.
Y si tú vas a ser alabado, deja que Dios te alabe. Eso también dice la Escritura. Wow, ¿Dios hace eso? Sí. Pero tú alaba al Señor primero, con todo tu ser, todo el tiempo, toda tu vida. El pueblo de Israel escogió la bendición para sí mismo. ¿Y nosotros? Bueno, yo soy salvo y ya estoy en Cristo. Él ya me bendijo. Por lo tanto, ¿qué puedo hacer? Lo que sea. No lo decimos así, ¿no? Porque es feo decirlo, que alguien me escuche decir eso, dice, oye, el hermano. Pero en la práctica, ¿qué hacemos? Lo que queremos. Es que no me di cuenta, probablemente. Pero no es una excusa, porque tú tienes la Escritura y el Señor te está diciendo, ojo, tú eres así. Necesitas enfocarte en mí, alabar mi nombre, que es el llamado que está haciendo este salmo. No quiero ir a otros textos donde Dios está hablando exactamente lo mismo una y otra vez en la Escritura. Quiero centrarme solamente en este salmo para ser repetitivo y decir, nosotros necesitamos alabar al Señor porque es una necesidad que nosotros tenemos y Dios lo sabe. Porque si no, vamos a alabarnos a nosotros mismos. En vez de proclamar alabanza al Señor. El texto dice, alabad a Jehová. La primera palabra, alabad, viene del halal, de ahí viene aleluya, que es alabar, ¿cierto? Decir, alabado sea el Señor, hablar bien del Señor. Pero el segundo, cuando dice, naciones todas, pueblos todos, alabadle, en el hebreo la palabra es distinta, es shabbat. Y esa palabra significa que tú tienes que considerar quién es Dios, cuáles son los atributos de Dios para que esos atributos te asombren. Para que tú pienses que si Dios es amor, Dios te ama con amor de Dios y tú digas, no merezco eso. Es demasiado para mí. Gracias, Señor. A eso se refiere con alabarle, para que tú veas que el poder de Dios está para hacer todo lo que Él quiere con tal de que tú tengas bien. ¿Sí? De modo que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Dios orquesta todo en su poder para hacerlo. Gracias, Señor, por todo tu poder, porque me llevas, a pesar de mí, por donde tú quieres. O sea, Él tiene más poder que yo. Y cuando yo entiendo esas cosas, ¿qué termino haciendo? Ese gracias, Señor, es alabo al Señor por eso. Y esa es la idea en la segunda palabra, alabadle. Que yo entendiendo cada vez más y más cómo es Dios en su amor, en su fidelidad, en su verdad, en su justicia, en su misericordia, en su bondad, y podemos seguir, ¿no? Alabo al Señor por eso. Por lo tanto, ese alabadle es una vida cambiada. Es una vida que muestra cómo esos atributos de Dios, cómo el carácter de Dios ha influenciado tu vida. No el mundo, Dios. ¿Se entiende ese punto, sí? A veces nos influencia más el mundo, ¿no? Y es obvio porque tenemos esa tendencia, ¿no? Nos gusta. Y pasamos más tiempo en el mundo. Y aquellas cosas que más te influencian son aquellas cosas que se van a ver más en ti. En el mismo Salmo 115 dice que aquellos que idolatran terminan siendo como sus ídolos. Pasa más tiempo en el mundo y vas a ser como el mundo. Pasa más tiempo con el Señor y adivina. Vas a terminar alabando al Señor por eso. Esa es la idea entonces del segundo verbo ahí, alabadle. Manifestar su gloria. ¿Podemos hacer eso, no? Bueno, el mismo Señor Jesucristo dijo, pero recibiréis poder cuando hayáis recibido el Espíritu Santo. ¿Qué cosa nos va a dar? Poder. ¿Para qué? Para ser testigos de Cristo. O sea, para dar testimonio de nuestra vida en Cristo. Con poder de Él, no nuestro. O sea, podemos, ¿no? Tenemos todo. No busques en el mundo. Busca a Cristo y alaba al Señor porque ha engrandecido su misericordia y su fidelidad para siempre. A veces somos más como... Hay personajes bíblicos que
que son como clásicos, ¿no? Jonás, ¿le suena Jonás? ¿Quién era Jonás? Era un profeta de Dios. O sea, él sabía que Dios iba a hablar por él. ¿Qué cosa? Palabra de Dios. No es una cosa menor, ¿no? ¿Qué somos nosotros? Iglesia de Dios. ¿Y qué hacemos nosotros? Hablamos palabra de Dios. ¿No es lo mismo? Es lo mismo. Pero Jonás no quería ir a predicarle al que él no quería. Tomó la gloria de Dios en sus manos. Y él sabía, yo sé que tú eres un Dios clemente y piadoso, que vas a aplicar tu misericordia en quien tú quieres. Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Dice, oh, Jonás estaba mal. Y tú y yo no hacemos lo mismo muchas veces. Somos como él. Acotamos la extensión de la misericordia porque hay cosas que no nos gustan, que nos molestan, especialmente la verdad de Dios aplicada a nuestra vida. Y necesitamos creer por fe totalmente la verdad de Dios, porque sabemos que Él dice la verdad, no otra cosa. Y peor, porque somos como Nínive, necesitamos la misericordia de Dios. ¿Cómo se salvó Nínive? ¿Por la predicación de Jonás? No, por el poder de Dios que usó Jonás. Necesitamos la misericordia de Dios, si no, ¿cómo vamos a cantar alabad al Señor, naciones todas? Si no conocemos a Dios, o si Dios nos da un poco lo mismo, no puedes, ¿sí? Puedes alabarlo, ¿no? No llegaré a hacerlo, tienes que tener el corazón puesto en la alabanza, de verdad, en el Señor. Esa alabanza nos ayuda a entender nuestra situación ante Dios. ¿Cuál es nuestra situación delante del Señor? Señor, yo no merezco nada, pero tú me lo das todo. Esa es nuestra situación, si quieres hacer un resumen. Pero nosotros como vivimos, Señor, yo merezco todo. O hay cosas que no nos gustan que yo no merezco. Así que, Señor, arréglame eso. A veces vivimos de esa manera y no, la verdadera forma es, Señor, yo no merezco nada. Y si merezco algo es lo peor. Pero tú eres grande en misericordia. Tu amor me conmueve. Yo no voy a estar en el Señor para ganar algo, porque yo no tengo nada, ni merezco nada. Yo estoy en el Señor porque Él me llamó, porque Él ha engrandecido su misericordia. Y la palabra engrandecido se puede traducir como prevalecer. Su misericordia ha prevalecido en el tiempo, ha prevalecido a pesar del pecado humano, ha prevalecido porque es su palabra. Y nada puede contra su misericordia. No es por ti, es por Él. Para que des gracias a Dios y alabes su nombre. Quien publica sus alabanzas, como ese verbo segundo, ¿no? Viviendo según sus atributos, es quien evidencia la misericordia de Dios teniendo una vida en gratitud. En el Salmo 42, hay un versículo que decimos, hoy el salmista, impresionante lo que dice ahí, ojalá yo pudiera decir lo mismo, Salmo 42, versículo 5, ¿por qué te abates, oh alma mía? Y conocemos el versículo, ¿no? Lo hemos leído no sé cuántas veces, y muchas veces hemos estado abatidos, ¿sí o no? Y cuando estamos en esa condición, ¿qué hacemos? Hoy necesito que alguien me ayude, no sé cómo salir de esto. No. ¿Alguna vez cuando estás mal, has leído este versículo aplicándolo a tu corazón? Aquí estoy yo, alabando de esa manera al Señor. Mire lo que dice, estoy mal, estoy pésimo, todo, nada funciona, he perdido todo. En esa situación dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. O traducido en el Nuevo Testamento, ¿por qué me dicen Señor, Señor y hacen lo que ustedes quieren? Parafraseándolo. No, en tiempos buenos, en tiempos malos, como Job incluso, habiéndolo perdido todo, alaba al Señor. Jehová dio, Jehová quitó. Recordamos ese texto también, ¿no? ¿Qué dice? ¿Sean todos el nombre de Dios qué? Dices eso tú, ¿no? Dios es bueno porque lo ha perdido todo.
El mundo no lo entiende. La pregunta es, ¿tú lo entiendes? Él ha engrandecido su misericordia y su fidelidad. ¿Para cuándo? ¿Para cuando estás bien? Dice el texto. No, no, es para siempre, aún en esos tiempos. No es fácil, ¿no? Tenemos que practicar un poco más la misericordia del Señor en nuestras vidas. Él hizo prevalecer esa fidelidad y esa misericordia en la cruz. Ahí se junta la fidelidad de Dios, la verdad de Dios, que el pecador debe ser castigado, y la misericordia de Dios, que yo quiero salvar al pecador. ¿Se acuerdan? Un tiempo atrás leímos Salmos 85, versículo 10. Esta es una expresión poética acerca de esto mismo, que es preciosa. Dice Salmo 85, versículo 10, la misericordia, ¿sí? ¿Se recuerdas qué es la misericordia de Dios? Y la verdad, el amén de Dios, se encontraron. ¿De qué está hablando? La justicia y la paz se besaron. ¡Wow! El costo fue grosero. Pero esa es la misericordia de Dios para ti y para mí. Con misericordia y verdad, otra vez estas dos palabras juntas, se corrige el pecado. Proverbios 16. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Te das cuenta que cuánta necesidad tenemos de alabar a Dios? Por su misericordia y por su verdad, para apartarnos del pecado. Y es para siempre. Es una verdad firme, es la simiente, es en Cristo, dice Pablo allá en Gálatas. Por amor y verdad, porque tú y yo somos pecadores. Por eso. ¿Crees eso? Por tanto, ¿qué nos queda? Alabar a Dios. Y esa alabanza debe ser un acto cotidiano, de todos los días. Pero ojo, no por lo cotidiano dejemos de ver lo sublime y excelso que es ver a este Dios grandioso y alabarlo por su misericordia que ha prevalecido a pesar de mí y porque su verdad es para siempre. Es sobre Dios, es cotidiano, todos los días, pero es sobre Él la alabanza. No aprendamos esto como una materia de clase. Ya sé de qué se trata el tema, yo me acuerdo lo que el pastor dijo, voy a ver de nuevo el video, lo que sea. Porque nos parece quizás obvio. No, esto es vida, es la forma de vida que nosotros debemos tener. ¿Conocemos la verdad del Señor? Sí, ¿cierto? Nicodemo la conocía, ¿no? De hecho, ve a Jesús y le dice, me parece que tú vienes de Dios. ¿Era verdad o no? Sí, venía de Dios. Por las cosas que tú haces, le dice Nicodemo a Jesús. ¿Y qué le dice unos versículos más abajo Jesús a Nicodemo? ¿Tú eres el maestro de Israel y no conoces la verdad? Wow. Yo pensé que sí, pero no. Tenemos que seguir aprendiendo la verdad, lo que dijo Jesús a la samaritana. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Perdón, ¿qué estaba haciendo la samaritana? ¿Qué quería hacer? Adorar. Pero no sabía lo que estaba adorando. Hay un texto que es súper fuerte que está en Oseas. En Oseas se hace la figura de que el profeta se va a casar con una prostituta, con una mujer que fornica, con una mujer que se aparta de la relación de pacto matrimonial o del pacto de Dios en Abraham contigo y conmigo. Es la misma idea. Por eso que la fornicación no es cualquier pecado. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Cómo? Si su pueblo era Israel, que conocía la ley de Dios, que conocía todo de Dios, ¿por qué Dios dice que le faltaba conocimiento? Porque lo tenían aquí, pero no vivían según eso. Apenas podían, se alejaban del Señor. ¿Y qué dice?
que fue destruido. Y esa verdad es eterna. Si tú no vives según la verdad de Dios, conforme a la verdad de Dios, aplicando la verdad de Dios a tu vida, a pesar de ti, vas a sufrir las consecuencias. Sabían, pero pecaban, igual que nosotros. Porque misericordia, va a decir más adelante, misericordia quiero. Su misericordia prevalece. Ha engrandecido su misericordia, no sacrificio. No es lo que tú hagas, es lo que Él quiere. Señor, yo voy a venir a servir todos los días a la iglesia. No, no, no. Que tu alabanza te traiga, pero no tu sacrificio. Y conocimiento de Dios más que holocaustos. Conocimiento tal que yo sé que ese carácter de Dios obra en mí de esta y de esta otra manera para bien. Más que sacrificio, más que cualquier otra cosa, más que lo que tú tengas en tu mano. Eso es lo que está buscando Dios, por eso debemos alabarlo. ¿Nos cuesta alabar al Señor o no? ¿Sabes por qué? Porque tenemos poco conocimiento de Dios. Necesitamos conocer a Dios, necesitamos aprender a Dios. Muchas veces hacemos cursos, ofrecemos cursos y no nos inscribimos porque mil excusas. A veces realmente no podemos, pero las excusas salen así, súper rápido. Y dejamos de aprender del Señor y dejamos el conocimiento como para mañana, como para el otro mes. No, el próximo año sí que lo hago. Y no nos comprometemos con saber la verdad de Dios ni conocer a Dios. ¿Cómo vas a alabar a Dios entonces? ¿No te suena como hipócrita? Es porque nos cuesta. Porque nuestro corazón tiende al pecado. Y esa es la segunda razón por la cual nos cuesta alabar a Dios. Porque pecamos. Y el pecado atrae, ¿o no? Nos gusta. Porque somos orgullosos. Y esa es la raíz de todos los pecados. ¿Cómo yo no voy a conocer al Señor? ¿Cuántas veces no me he leído la Biblia? Ese pasaje yo lo conozco. No, yo ya hice ese discipulado. Orgulloso. ¿Por qué no dejas que Dios trabaje en tu corazón de nuevo? ¿O eres mejor que Dios? Por eso nos cuesta alabar, porque tendemos a alabarnos a nosotros mismos, por falta de conocimiento y por nuestro orgullo, pero también porque somos ingratos. A veces nos quejamos, a veces somos creyentes quejosos y a veces podemos sacar el a veces. Somos quejosos. ¿Por qué? Porque tus expectativas las tienes puestas en un lugar donde Dios no ha dicho que deben estar. Dicho de otra manera, porque yo merezco esto, yo en mi vida quiero estar acá. A mí me gustaría, no sé, estudiar tal carrera, casarme, tener una familia, tener un buen trabajo, poder salir de vacaciones, ojalá más de un mes, porque yo lo merezco. Y somos ingratos porque no tenemos nada de eso. Y a veces Dios lo niega. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que es bueno. Para que cuando tú te das cuenta lo que Él ha hecho, alabes su nombre. ¿O no le crees? ¿O lo que yo pienso que merezco es mejor? O al revés, a veces digo, no, yo no merezco estas cosas. ¿Sí? Señor, sácame eso, yo no lo merezco. ¿Perdón? ¿Cómo puedes alabar al Señor de verdad? Primero, sabiendo quién eres tú. ¿Quién eres tú? Alguien que no merece nada. Y si hay algo que mereces, es lo peor. Y segundo, porque Dios ha engrandecido sobre ti su misericordia. Y Él, en Cristo, sufrió lo que tú no puedes sufrir para hacerte merecedor de todas sus riquezas, de toda su bondad, de toda su misericordia, de su fidelidad, que es para siempre. ¿Entiendes qué es alabar a Dios? Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu misericordia, por tu verdad, porque también nos haces ver estas cosas que
no nos gustan. Y un ejemplo claro es que si a veces en la misma iglesia tratamos un pecado, podemos hasta enojarnos con el hermano. Pero viene de ti porque sabemos que somos pecadores y necesitamos humillarnos ante tu misericordia, ante tu verdad, ante tu gracia, ante tu gloria. Ayúdanos a entender que si bien no somos nada, en Cristo somos todo, para alabar su nombre. En el nombre de Jesús. Amén.